Tarde con 6 minutos, 614-187-7252. Tengo en esta cabina a la doctora Jimena Atuán Rodas. Ella es audióloga y vamos a platicar precisamente sobre temas de audiología. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia y muy agradecida por la oportunidad que nos dan. No, hombre, al contrario, doctora, es un gustazo para nosotros. Y platícanos en primer término, ¿qué hace una audióloga y por qué es tan importante la audición en todas las etapas de la vida de una persona? Me encanta la pregunta porque es muy curioso, casi nadie sabe que existe una especialidad en audiología en la República Mexicana, y de hecho México cuenta con la dicha, y creo que es una gran bendición, que acá es una especialidad médica. En otros países de América Latina contamos con una licenciatura en audiología, pero nosotros acá contamos como una especialidad médica, y la audiología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de la audición y la investigación y el tratamiento de las enfermedades que afectan el sentido de la audición. Fíjate qué interesante. Sí, muy interesante. Y es súper importante, ¿por qué? Porque la audición es de esos sentidos que tiene que ver prácticamente con todas las redes neuronales a nivel cerebral. Entonces, no únicamente nos sirve para escuchar como tal, sino que sirve para otros procesos cognitivos, y obviamente en etapas tempranas de pacientes pediátricos, en niños nos sirve para desarrollar el lenguaje verbal, y luego en todos nosotros, los adultos jóvenes, adultos mayores, para mantenernos conectados con el medio en el que nosotros vivimos y mantener una relación dentro de nuestra sociedad. Ahora, qué bueno que tocas ese tema, doctora, tú lo dijiste muy bien ahorita, es un asunto que casi no nos fijamos, es la audición. Correcto. Nos fijamos en la vista, porque ya estoy viendo borroso, pero casi nunca, estoy escuchando algo. Correcto. Y no nos preocupamos, algo extraño, ¿no? Ya hasta cuando tienes el dolor en el oído, Correcto, o cuando no escuchas bien, ahí es donde te preocupas, pero normalmente es un aparato que no nos fijamos. Justo, Doctora, es uno de los sentidos que sí, yo pienso que damos por sentado. Exacto. Sí, Siempre sí, es lo que tú dices, vamos con el oftalmólogo o nos vamos a hacer exámenes de sangre para checar que todo esté bien con el colesterol, la glucosa, triglicéridos, pero no nos revisamos la audición. Y recordemos que la audición es muy importante para poder, pues, mantenernos activos, y como te decía, nos mantiene conectados con todos. Imagínate escuchas que un día algo, te un despiertes, recuerdo, los niños, como tú dices, así aprenden. Claro, sí. La voz de mamá, de papá. Correcto, claro. Imaginémonos que un día nos despertemos y no escuchamos nada, ya no podemos escuchar las voces de nuestros seres queridos, o nunca nos ponemos a pensar cuál es nuestro sonido favorito. Y son cosas que damos por sentado, y por ende no tenemos esa cultura de higiene auditiva y de cuidárnoslas y de evaluarlas una vez al año. Totalmente, sí, estamos muy olvidados de ese tema. Doctora, ¿cuáles son las señales de alerta de una posible pérdida auditiva que las personas, como estamos hablando, solemos pasar por alto? Correcto. Pues mira, todo va a depender de la etapa en la que se dé la pérdida auditiva. Es muy importante estar pendientes como papás en pacientes en edad pediátrica, es la falta del desarrollo del lenguaje. Nuestros hijos que se quedan estancados y vemos que van 2 años, 2 años y medio, 1 año y medio, y no están hablando como deberían de hablar, es un foco rojo muy importante. O luego que comienzan a hablar y de repente se estancan, eso también es un foco rojo muy importante, y lo primero que tenemos que hacer es descartar que hubiese un proceso de hipoacusia. Luego, en los niños un poquito más grandes que tal vez ya hablan algo, pero que de repente confunden unas cosas con otras, entienden una indicación por otra, o constantemente nos están preguntando ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Y esto sucede ya en personas que tenemos lenguaje verbal completamente desarrollado, en niños, en adultos jóvenes o en adultos como tú y yo, que no entendamos las palabras, que en una sala donde hay mucho ruido, que son ambientes complejos de escucha, no entendamos bien una conversación, que tengamos que hilar nosotros y tal vez concentrarnos de más para poder llevar a cabo y poder llevar el hilo de una conversación de una forma normal. Ese también es un foco rojo. Obviamente escuchar ruidos como ser acúfenos o tinnitus, que se les llaman, que son esos ruidos agudos que escuchamos, dolor de oído o pérdida súbita del sentido de la audición, ahí tenemos que correr con el médico especialista en audiología. Pero sí atendernos, porque es claro, lo que decíamos ahorita, ¿no? Definitivamente, tenemos que correr. Rezagado. Correcto. Oye, doctora, en el marco del 25 de febrero, que es el Día Internacional del Implante Coclear, que es, primero quiero preguntarte, para hacer el contexto, ¿qué es un implante coclear y en qué pacientes está indicado este mismo? Platícame. El implante coclear es una de esas maravillas de la tecnología pues de nuestro mundo normal. Es un dispositivo médico electrónico que fue especialmente diseñado para poder sustituir la función
auditiva. ¿En quiénes está indicado? En pacientes en los cuales la cóclea o el oído interno se encuentra dañado y las células ciliadas ya no son capaces de transmitir la información del nervio auditivo y llevarla al cerebro. Entonces, ¿qué hace el implante coclear? Es un dispositivo que se coloca mediante un proceso quirúrgico, lo coloca el médico especialista en otorrinolaringología y la cirugía es una cirugía relativamente rápida, relativamente limpia, o sea, no existe mayor riesgo, y se coloca una guía de electrodos adentro de la cóclea, en algo que se llama ducto coclear, y son electrodos o contactos de electrodos que lo que van a hacer es que van a utilizar energía eléctrica para estimular directamente el nervio auditivo y que éste lleve la información al cerebro, a las zonas corticales de la audición. Ahora, imagino que la calidad de vida de una persona aumenta considerablemente después de un implante. Claro, y es de esas maravillas, te decía, de la tecnología actual, porque es de los pocos sentidos que hoy por hoy podemos sustituir. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que presentan hipoacusia, tenemos que entender que ante una pérdida de un sentido, cursamos con un duelo como tal. Claro, por supuesto. Y siempre les digo que dentro de todo tenemos la dicha de que la pérdida auditiva se puede no curar, porque no curamos hipoacusias, pero podemos utilizar la tecnología para sustituir el sentido. Entonces, ¿quiénes van a ser los pacientes que son candidatos a un implante coclear? Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué etapa? Correcto, pues son esos pacientes en los que ya un aparato auditivo convencional, que también, cabe mencionar, debe ser programado por un médico especialista en audiología, por favor, recuerden. O sea, no nomás ir a comprarlo a la tienda. A la tienda, al supermercado, a el lugar de donde hacen estudios de oftalmología, una óptica, no. Lo ideal es que los atienda un médico especialista en audiología, porque dependiendo del grado de sordera se va a hacer una programación específica para cada aparato. Pero existen pacientes en los que ya avanzó tanto la sordera y que tenemos una sordera severa y profunda, donde ya un aparato auditivo no te da una audición de calidad. Entonces necesitamos ese paso siguiente, que ya es una estimulación mayor, que ya no puede ser amplificada por la mejor tecnología auditiva que podamos tener externa, y en ese caso ya entra el implante coclear, a estimular directamente el nervio auditivo y llevar los estímulos al cerebro. Y es que eso que comentas, doctora, suele suceder mucho en México, el tema de la automedicación, del yo sé o del vecino me dijo que puedo ir a tal parte y no es especialista, compra algo y en vez de beneficiarlo, pues le va a hacer más daño de lo que tenía. Sí, exacto. Hay que recordar que la medicina es compleja, la medicina es completamente individualizada, y el implante coclear todavía más, o inclusive la audición todavía más. He tenido casos que luego la señora llega, fíjese que mi vecina antes usaba este aparatito, ya no lo usa y me lo prestó. Exacto, pero no me está ayudando mucho, entonces no sé qué hacer, ¿no? Entonces, la audición, como todo, tiene que ser completamente individualizado, y obviamente el implante coclear o todas las soluciones auditivas tienen que ser lo más individualizados para cada uno de los pacientes y según el requerimiento auditivo que tenga cada uno de los pacientes. Doctora, ¿en qué caso, para finalizar, en qué caso así de emergencia nos recomiendas acudir inmediatamente contigo, especialista en este tema? Siempre que nosotros tengamos una sospecha de que no estamos escuchando bien, puede ser después de una gripa, puede ser después de un proceso viral, puede ser... La audición es tan sensible que cualquier cambio brusco en el cuerpo puede causarnos daño a la audición. Entonces, siempre que nosotros sospechemos que algo no está bien en nuestro sentido de audición mío o de algún familiar, entonces correr directamente a que nos hagan un estudio. Y la verdad es que lo ideal es que deberíamos de tener esa higiene auditiva que te mencionaba, y parte de eso es hacernos estudios de audiometrías una vez al año, hechas por un médico especialista para buscar y tomar en cuenta ciertas patologías que a veces pueden afectar la audición, o que en base a la curva que nosotros encontramos dentro del estudio podemos decir se puede estar tratando de una enfermedad que está comenzando. Exacto, ¿no? O sea, la pérdida de audición no es siempre, porque así lo pensamos, algún tema genético o algo de nacimiento, sino que siempre se puede dar, como dice, correcto, ¿no? Fíjate, una gripa, correcto, un resfriado mal cuidado, correcto, mal cuidado, no tratado o tratado con los medicamentos equivocados. Y cuando mencionas lo del nacimiento, cabe mencionar que México tiene un programa nacional de tamiz auditivo neonatal. Entonces, súper importante que a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que estén embarazadas, recuerden no únicamente pedir su tamiz metabólico, sino que solicitar en sus centros de proveedores de salud que les hagan el tamiz auditivo neonatal a sus hijos, y en base a eso nos puede dar una pista
si puede o no haber un problema auditivo. Uf, excelente recomendación, doctora. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. No te pierdas porque es un tema importante, muy olvidado también por todos, el tema de la audición. Claro que lo damos sí. por hecho siempre, ¿no? Sí, ahí justo. está, no le pasa nada, son de acero mis oídos, ¿no? Claro, todo el aparato que está ahí. Justo. Y mira, un resfriado, algo puede afectar. Cosas muy chiquititas, no nos damos cuenta y nos pueden afectar. Y puede ir creciendo además de eso. Claro, ¿no? O sea, exposición a ruidos también nos pueden afectar, uso de audífonos, o sea, para hablar tenemos muchísimas cosas. Imagínate uso de audífonos a nosotros y a cualquier persona, y ahorita, mira, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Siempre hablando ahí con las manos libres o la gente con los audífonos y a veces no te das cuenta del nivel que trae o de repente se te sube mucho. Correcto. Eso te puede dañar también, sí, ¿no? también, Bueno. O sea, hay muchas cosas que platicar sobre la salud auditiva, sobre la audición en general, y también tenemos cosas muy padres que si vienen ahorita en el Hospital Ángeles aquí de Chihuahua, entonces... ¿Qué tecnología manejas para hacer estudios? ¿Cómo hacen los estudios? Los estudios son diferentes tipos. Tenemos el estudio que se llama audiometría, que es el estudio por excelencia para medir el grado de audición que tenemos o el umbral auditivo que tiene cada paciente, pero no un único examen es esencial para establecer la audición. Tenemos también otro que se llama logoaudiometría, que es la captación del lenguaje o el buen entendimiento del habla. Tenemos también timpanometrías, que van a estudiar el buen funcionamiento del oído medio, electrocoreografías, potenciales auditivos de tallo cerebral. El estudio que te pida y lo vas a tener entonces. Sí, lo tenemos ahí en el Hospital Ángeles, correcto. Ufa, padrísimo. Oye, ¿y cantidad de personas en Chihuahua capital que sufren de audición? Sí, Muchísimas. son importantes. Realmente tenemos una tasa bastante elevada de hipoacusias. Aquí en Chihuahua, en el estado, tenemos mucho incidencia de hipoacusias congénitas. Entonces, cabe mencionar también que tenemos un excelente programa de implante coclear en el Hospital Infantil de Especialidades. Y hay un programa que desde hace muchísimo tiempo se está llevando a cabo. Se han puesto muchísimos implantes, se llevan más de 200 implantes acá en el estado. Y la verdad es que tenemos pacientes con excelentes historias de éxito de rehabilitación. Y como todo, hay que atenderse a tiempo. Correcto, sí, siempre, como cualquier otra cosa. Como todos, siempre estar ojo al Cristo, recuerden que hay que siempre buscar, evaluar esas cositas chiquitas, que si no me está entendiendo, que si me está preguntando que si está entendiendo una cosa por otra, o que de plano no voltea a mi hijo, o no responde ante estímulos sonoros, entonces correr con el médico audiólogo para hacernos estudios de audición y en base a eso buscar cuál va a ser la mejor solución para el paciente. Totalmente de acuerdo. Doctora Jimena Turán Rodas, audióloga, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un tema muy importante, claro que te soy honesto, nunca había tocado en esta mesa el tema de la audiología. Qué al aire y qué honor ser la primera. Qué bien que traigas este tema. Muchas gracias. Para la importancia de todos nosotros y aquí estamos a la orden. Doctora. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Gracias, al contrario, y gracias también, por supuesto, Hospital Ángeles por estos temas tan interesantes e importantes para la ciudadanía. Vamos a corte de comercial, 6 de la tarde, 21, y regresamos ya para